El siguiente podcast es patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta edición del podcast sin nombre porque ya nos dio huevo y no le pudimos poner un nombre. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, de uno de los luchadores que han generado controversia, mas sin embargo, durante los últimos años solo se ha tocado el mismo punto de él. Y es bueno poder separar la vida personal de la carrera luchística. Ayer fue su aniversario luctuoso, pues no hay otra persona más de la que podemos hablar que es Chris Benoit, Pegasus Kid en México y Japón. Sean bienvenidos todos. Les dejo a Rubén, que tiene una increíble introducción referente a el canadiense. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos Mike, saludos Pablo, saludos Víctor. Aquí con el metiche, aquí metido. Pues mira, vamos a hablar hoy en día, hacer un podcast diferente. Como dices tú, tocar vida y obra de Chris Benoit. No vamos en ningún momento que se interprete que estamos haciendo una apología al crimen, que estamos haciendo una apología a la muerte y que estamos ensalzando la figura de, pues, alguien que cometió, pues, un crimen, hay que decirlo. En este caso vamos a hablar de vida y obra, la carrera. Yo sé que va a levantar polémica, pero al menos desde el momento en que tú me invitaste, Mike, a hacer el podcast, nos hemos dado la tarea de hacerlo diferente, de no tocar lo mismo, de salirnos del encuadre, de salirnos de lo convencional acerca de los podcasts que se hacen de wrestling o de lucha libre, de puro wrestling. Yo creo que hablar de Chris Benoit en la cuestión luchística es hablar de quizá uno de los luchadores o uno de los trabajadores de la industria del wrestling más importantes de los últimos 30 años. Tenemos México tiene un pasado y tiene una relación con Chris Benoit muy importante. Muchos de nosotros de la generación, y Pablo no me va a dejar mentir, nos conocimos a Chris Benoit, nos dimos cuenta de lo que era Chris Benoit cuando estuvo aquí en México, concretamente trabajando en la UWA, con el Toreo de Cuatro Caminos. ¿Qué no se ha dicho de este hombre? ¿Qué no se ha dicho luchísticamente hablando? Eddie Guerrero decía que era el Ferrari de la lucha libre. Más sin embargo, aquí vamos a desglosar un poco los puntos a favor, luchísticamente hablando, los puntos fuertes, y claro, tenía debilidades. De hecho, yo siempre lo he dicho, siempre he admirado a Chris Benoit, más yo no lo tengo en mi top 10. Para mí ha habido otros luchadores más completos en muchas otras áreas, pero sería muy tonto y sería muy pues muy estúpido el negar la calidad que tenía Chris Benoit en el ring. No sé qué nos puede aportar Pablo, sobre todo uno de los expertos aquí junto con Mike del puro wrestling. ¿Qué opina de Chris Benoit como luchador, como performer dentro de un ring? Buenas noches. Bueno, pues sí, ¿verdad? Es sobresaliente la carrera de Benoit, sobre todo al considerarlo a principios de los 90, hablando de Japón, de México, porque en el 90 anduvo en Japón, en el 91 anduvo en México. Híjole, es también remitirnos un poquito a los tiempos en los que el luchador independiente como tal podía buscar un montón de oportunidades fuera de, él como canadiense, fuera de su patria, ¿no? Siempre se establecen los objetivos. A mí me gustaba mucho Benoit, no me parece que fuera tampoco como de mi top 10, pero es alguien que digo que hay que apreciar, o que hubo que apreciar también en su momento, porque precisamente dada su constitución, pues en Japón llegó a moverse con los pesos junior, ¿no? Entró una rivalidad con Jushin Liger, que también era un luchador nuevo, ¿no?
el enmascarado que ahora todos conocemos, en ese entonces era un luchador novel, ¿no? Y bueno, hablamos de la calidad que se da en el Japón en cuanto a lo que es la lucha, el progreso. Y hablando concretamente de lo que fue Benoit, en este caso era Pegasus Kid, ¿no? En New Japan. El personaje de Pegasus Kid era un luchador que traía mucho al ring. Es conocido de todos que era bastante disciplinado, era alguien duro, era alguien forjado, y ya ahorita hablarán ustedes mejor de eso, forjado en las tierras canadienses de la familia, en el calabozo de la familia Hart, pero también que es algo que fuera de su formación, él llevó hacia otros países, ¿no? Lo hizo en Japón, lo hizo en México. Alguien estricto sobre el ring, alguien duro, insisto, disciplinado. Me gusta mencionar lo disciplinado porque hay muchas anécdotas, ¿no? Con respecto a esta disciplina, con respecto a este pundonor también, con respecto al desempeño sobre el ring, ¿no? Tanto que por ahí tenía con Chris Jericho una anécdota donde había salido mal, habían luchado mal, ¿no? O Benoit se echaba la culpa de que la lucha no había salido tan chingona y que como castigo se ponía a hacer 500 sentadillas, ¿no? O el vato se ponía a hacer los push-ups así como para cobrársela, ¿no? De que algo había salido mal. En ese sentido, hablando de alguien que le metía pundonor a lo que estaba haciendo. Creo que esa es una de las características. Ajá. Fíjate, Pablo, ahorita que tocas esa cuestión de las anécdotas de Chris Benoit, yo creo que tiene mucho que ver esto de que él es un luchador que se hizo, pues no solo, pero él se construyó. No es, por ejemplo, en el caso de, si hablamos de contemporáneos como Bret Hart, que pues Bret Hart sabíamos que tenía linaje, sabíamos que iba a terminar como luchador. O en el caso de, pues, su compadre Eddie Guerrero, que pues, era un luchador que tenía el gen luchístico ya de por sí bien arraigado en toda su familia, desde los tíos, el tío hasta sus hermanos, su papá Gory. En el caso de Benoit es un cuate que al hacerse solo, al buscar al encontrarse, al construirse, pues obviamente tenía que tener esa disciplina. Y sobre todo, tiene que ver mucho la figura que él acogió como referencia luchística, en este caso Dynamite Kid. Chris Benoit era una copia, si no el carbón, bastante fiel a lo que era a lo que era Dynamite Kid en el ring, la manera como se paraban, la manera como metían los chops, las patadas voladoras, el cabezazo en el esquinero, el snap suplex, los suplex largos, los suplex cortitos. O sea, era completamente, tú estabas viendo a Dynamite Kid en el ring. Entonces, yo creo que eso fue parte de la personalidad de Chris Benoit. Por eso era así de duro Chris Benoit. Sí, es cierto, ¿verdad? Venía con un moveset muy, muy amplio y para funcionar en lo que fueron el Best of Super Juniors en Japón, precisamente hacía gala de todo eso, ¿no? La multitud de movimientos, y eso es también algo que se le ha de reconocer. No era un luchador de un moveset de 5, ¿no? Sino que explotaba todas las posibilidades que podía tener. Eso me agrada también mucho. Fíjate que él, lo vienes diciendo y sí es cierto, ¿no? Era como el modelo a seguir. Dynamite Kid era como su modelo a seguir. Y en ese sentido, pues estoy seguro que aquí Miguel nos puede decir bastante sobre Dynamite Kid, ¿no? Sí, y su referente. el tema con Benoit es que pues encontraba una similitud en muchas características de su persona, junto con Dynamite Kid, su estatura, el lugar de donde estaban emergiendo como luchadores. Bueno, no tanto este punto, porque Dynamite Kid ya venía a Canadá como luchador profesional. Él llegó a pulir algunas cosas con los Hart, pero ya había estado trabajando como luchador. Tenían la misma psicología, la misma mentalidad.
Benoit tuvo que sentarse a analizar lo que hacía el Dynamite Kid para él poder comenzar a trabajar. Y también dentro de todas las virtudes y carencias que tenía Dynamite Kid, son muy similares a las que tenía Benoit. Y los dos reflejaban exactamente lo mismo. Y los dos, todas sus, se me fue la palabra ya, lo contrario a virtudes, sus carencias lo trataban de llenar pues con el aumento de masa muscular, que es uno de los temas que ahorita vamos a tocar porque es una de las partes más importantes de esa época para los luchadores y que pues vaya, desafortunadamente a Dynamite Kid pues le costó incluso perder una pierna, tener problemas con su familia, que es un tema muy controversial, había Dynamite Kid también, eh, pero yo creo que a grosso modo Chris Benoit como luchador solamente en el ring, sin considerar sus habilidades en el micrófono ese plus, es uno de los mejores luchadores en las últimas décadas que hemos podido ver. Ha habido excelentes trabajadores, pero yo creo que a Benoit lo puede definir, como decía Pablo hace un momento, el trabajo duro. Era un underdog por excelencia y de cierta manera muchos aficionados van a encontrar ese gancho, esa relación para poder seguir la carrera de Benoit en el ring solamente. Porque como lo mencionaba hace un momento, vamos a hablar de Benoit en el ring solamente. No sé, en este caso, por ejemplo, Víctor, que es el aficionado más joven aquí dentro de este podcast, que quizá pues no le tocó realmente ver a Chris Benoit trabajando, pero pues obviamente ha visto videos, ha leído acerca de... Tú, por ejemplo, Víctor, a grosso modo y en tu opinión, en tus propias palabras, ¿qué te genera Chris Benoit trabajando? ¿Qué es lo que a ti te mueve como aficionado Chris Benoit? ¿O te movía? Bueno, Benoit, era ¿cómo decirlo? Como que un luchador pues súper completo y todo, pero él era muy seco y Kenny no. Benoit se veía como un robot. Kenny se ve pues natural en el ring, o sea, que hacen las cosas naturalmente. ¿Quién? ¿Kenny Omega? Eso del esfuerzo de Benoit, pues, sí. O sea, Benoit, tú pues, estás comparando, sí, por así decir, bueno, subjetivamente, porque esto es subjetivo, al mejor luchador de esta época que te está tocando a ti, Kenny Omega, comparándolo con quizá el mejor luchador en el planeta que hubo hace 15 años. Eso del trabajo duro, Benoit, no recuerdo, creo que fue el fundador de ACW, o CCW, no recuerdo bien, pero dijo que Benoit era el único que después de haber dado un combate 5 estrellas, en el vestidor les decía, este combate apestó, siempre con esa meta de seguir superándose. No, me tocó, no recuerdo, bueno, me ha tocado ver luchas de él. No recuerdo, Pablo o Mike, si el señor de las estrellitas, ahorita se me va el dato, si alguna lucha de Benoit está calificado con 5 estrellas. No recuerdo, la verdad. No tengo idea. Recuerdo te digo, o sea, que la lucha con Kurt Angle en Royal Rumble tiene esa clasificación. La de WrestleMania, no, tienen, la de WrestleMania 17. Tienen una en Royal Rumble. Sí, tienen una en Royal Rumble. Pero también digo, en WrestleMania la 17. Incluso yo creo que la triple amenaza con Shawn Michaels y con Triple H en WrestleMania 20, yo creo que fácil se pudo haber llevado una lucha de 5 estrellas, estuvo bien construida, bien buqueada, el final emotivo, la gente, el Garden, prácticamente le estabas dando y lo repetí hace poco en un podcast cuando hablamos de la Ruthless, le estabas dando no a Chris Benoit el regalo del título pesado, le estabas dando a la afición que había seguido a Chris Benoit por más de 20 años ese regalo de verlo como top o como campeón, vamos,
En WCW ya había tenido ese título, pero yo creo que no tenía ese peso, ese valor. a pesar de ser el título máximo en WCW, pero vamos, cuando a Chris Benoit lo voltearon a ver, pues era por una necesidad propia de la empresa, de que pues, ya no estaba mucha gente disponible. En este caso, a Benoit lo llevaste, le diste un Royal Rumble que fue, si no mal recuerdo, el segundo hombre que gana el Royal estando desde la primera posición, o sea, desde el primer turno. Aparte, un señor Royal que fue impresionante. O sea, cuando lo vimos en su momento dijimos, Benoit le van a dar el título. La lucha estaba pactada con Triple H, un mano a mano, pero pues la politiquería, si tú quieres, de Shawn Michaels o el buqueo lo metieron. Y yo recuerdo muy bien que en foros, en esa época, 2004, mucha gente se quejaba de por qué meter a Shawn Michaels dentro de esa lucha, si era una lucha titular mano a mano con Triple H. Pero tuvieron razón. Para mí la inclusión de Shawn Michaels le dio ese extra y pues sacó un pedazo de lucha en WrestleMania 20. Para mí fue la lucha que, aunque se enoje a mi compadre Mike, fue la lucha que rescató WrestleMania 20. Yo sigo pensando que no fue una buena WrestleMania, pero fue lo que rescató en parte esa WrestleMania, esa triple amenaza, y pues obviamente el momento final, la culminación. con Eddie Guerrero. No Sí. sé, por ejemplo, si nos vamos a una retrospectiva, ya tocamos, por ejemplo, puntos por encima de la carrera de Benoit. Obviamente no vamos a tocar mucho su paso por Stampede Wrestling, cuando inclusive ahí llegó a tener campeonatos grandes, campeonatos de parejas ahí en Stampede Wrestling. Pero yo me quiero ir, y sobre todo ustedes que son los expertos, el punto de inflexión de la carrera de Chris Benoit, donde ya el mundo conocía a Chris Benoit, el torneo de The Best of the Super Juniors de 1994. Bueno, para que Benoit llegara a Japón, que es como su primer gran aventura, pues es gracias a la relación que tenía Stampede Wrestling en conjunto con New Japan. Ellos comúnmente compartían talento, y antes de Benoit ya había ido Bret Hart, ya había ido Bad News Brown, ya había ido Bret Hart incluso a New Japan. Una de las características de Benoit es que él fue como un Young Lion. Él se quedó en el dojo y él se preparó en el dojo de New Japan. Y a partir de la preparación que tiene en el dojo de New Japan y convive y está en el día a día con los demás rookies o nuevos talentos, pues él empieza a generarle también cierto respeto hacia el estilo japonés, porque él no iba solo de giras, él ya estaba en el dojo japonés. Y ahí es como él empieza a trabajar junto con los japoneses. Y estamos hablando que eso habrá sido antes del Best of Super Juniors, fue Top of the Super Juniors. No recuerdo si fue en el 92 donde se llamaba Top of the Super Juniors, ¿verdad? Sí, de hecho Benoit, exacto. Pero Benoit ya había hecho una gira antes, tú, Mike. De hecho, ya le había tocado trabajar con, sí, sí, es correcto. Y luego tan es así que pierde la máscara allá en Japón. Ese es uno de los mitos también para la afición mexicana. La afición mexicana siempre tiene que pues perdió la máscara aquí con Villano. Villano tercero. Pero no, 3 meses antes ya la había perdido con Justin Thunder Liger allá en Japón. Por eso cambia de personaje de Pegasus Kid a Wild Pegasus. Se vuelve a enmascarar, pero vuelve a regresar otra vez a Canadá, y a trabajar también aquí en México. O sea, Benoit él ya tenía yendo a Japón desde antes del torneo de Best of the Super Juniors, pero yo creo que el ganar ese torneo, y sobre todo a quién se lo gana, y sobre todo con quién lucha también, creo que fue la primera ronda con Black Tiger 2,
Guerrero. Ah, Un pero, luchador, un luchador más o menos bueno, que conocemos, o conocíamos. Pero para mí, o sea, yo estoy hablando como aficionado, yo creo que ahí fue el momento donde empezamos a ver las revistas, amén de que ya sabíamos que había trabajado aquí en México en el toreo, pero los lectores de esa época que empezamos a comprar las revistas o que pues todavía no estaba el internet, pues empezamos a ver a Pegasus Kid y triunfando allá en Japón, y sobre todo cuando gana el torneo, yo creo que es el punto donde, el punto de inflexión pero de, ¿no? aquí hay un tema bien interesante, como les decía, antes de ser el Best of the Super Juniors, era el Top of Super Juniors, y en una de las ediciones originales, bueno, no la primera, se encontró con Tuco Scorpio, estaba X-Pac, como Sean Waldman, estaba Fit Negro Finley, Casas, ¿no? Negro Casas, Eddie Guerrero, o sea, iba mucha gente muy talentosa. New Japan lo que tenía en ese entonces, en finales de los 80s, todavía inicios de los 90s, es que podían llevar a los mejores luchadores, no estrellas, sino a los mejores luchadores de todo el mundo y tenerlos en una misma cartelera. Y era muy interesante, porque el estilo de Benoit y la complexión de Benoit le permitían a él trabajar en la división de los pesos semicompletos, y la única empresa que le daba proyección a una división como esa era New Japan. All Japan ya no tenía una división de peso semicompleto, Onita se había ido y ya no quisieron seguir trabajando con esa división. New Japan seguía trabajando con Tiger Mask, tenía Yushin Thunder Liger, llegó Benoit, llegó Malenko, llegó Guerrero, Tuco Scorpio, tenían un sinfín de luchadores con los cuales Jericho también, Jericho llegó después, después. tenían un sinfín de luchadores con los cuales podían realizar encuentros muy interesantes que quizá en otro lado no podíamos ver, como Fit Finley y el Negro Casas juntos, o Eddie Guerrero y Fit Finley contra Chris Benoit y Yushin Thunder Liger juntos, y eso era realmente bien interesante. El Best of the Super Juniors y antes Top of the Super Juniors es un torneo anual que se hace. Y en 1994 el New Japan decide hacer el Super J-Cup. El Super J-Cup lo buquea Yushin Thunder Liger y es hasta la fecha considerado el mejor torneo que se ha realizado en lucha profesional alrededor del mundo. Y mucha gente que son historiadores o analistas de lucha profesional, pues sí le dan esa recomendación a las futuras generaciones que se den la oportunidad de ver el Super J-Cup del año 94, que es donde Benoit también se gana el torneo, se enfrenta a Black Tiger. Recuerdo que en la final enfrentó a Great Sasuke. E incluso esas luchas de New Japan venían en el DVD que sacó WWE de Hard Knocks en el 2004. Y era 2003. 2003. Y era pues bien interesante porque pues no había una relación en ese entonces de WWE con New Japan, mas sin embargo consiguieron los derechos de esos videos. Yo creo que una de las épocas pues más interesantes de la carrera de Benoit, donde él ya estaba solidificado como un trabajador, era su paso por New Japan, porque ya no era... es que yo considero que Benoit nunca fue como un talento a aprender. Benoit ya iba a mostrar, porque Benoit es de los pocos tipos en el negocio que a mi consideración ya nació siendo luchador. O sea, el tipo ya lo tenía. De una manera u otra él iba a acabar en el negocio de la lucha. Para donde se desviara, él iba a regresar al negocio de la lucha. Yo creo que Benoit era de las pocas personas que ya nacieron con ese talento. Curiosamente tocaste ahorita, Teo, ese torneo y coincide, como comentábamos hace días, los 90s, como ese año fue muy importante para muchísimas empresas, para muchos luchadores. Yo creo que es un punto de inflexión en el mundo del wrestling, lo que iba a venir en la segunda mitad de los 90. O sea, aquí en el 94 tuvimos el evento Cuando los mundos chocan. Claro. Es cuando
puso ahora sí que a la Ajá. gente de AAA en los ojos del mercado americano. En este caso, como dices tú, el torneo de El New Japan, Super J-Cup. Super J-Cup, tuvimos pues la llegada de Hogan a WCW y esa construcción o esa fortaleza que se iba gestando, y teníamos también la ECW que se estaba totalmente desligando de los territorios todavía y formando lo que era la Extreme Championship Wrestling, solidificándose ya en el 94. Entonces yo creo que fue un año donde pues empezó a revolucionar el wrestling alrededor del mundo. Sí, mira, estoy realizando la consulta. Benoit ganó el Top of the Super Juniors en el 93 y en el 94 se lleva el Super J-Cup. Ok. Estamos hablando de que tiene, pues vaya, el Super J-Cup se ha realizado creo que los 2 últimos años anteriores, pero pues la primera edición sin duda es increíble. La coronación de Benoit contra Great Sasuke era, era un referente de la fe que tenía la oficina en el trabajo de Benoit, porque sabemos bien que en Japón, tú siendo un extranjero o un gaijin, pues no normalmente te van a dar ese impulso y te van a dejar ganar campeonatos o torneos a menos de que no tengan fe en el trabajo que estás realizando. Y Benoit lo hizo Sí, en 2 ocasiones. 2 ocasiones. Y anoche llegó a la final de la Best of Super Juniors también, ¿no? Entonces, contra Liger. No, sí. No me acuerdo todavía del año, pero llegó a una final. Sí. Y de hecho, ¿sabes qué? En la Super J-Cup, el gran Sasuke le gana, deja en el camino la semifinal a Liger, que se supone que se iba a repetir como final en la Super J-Cup, iba a ser la final Liger contra Benoit, bueno, contra Pegasus, ¿no? Pero resulta Sasuke el triunfador y bueno, no lo gana el Sasuke, ¿no? Lo gana Benoit. Entonces, como dices tú, cuando hablas eso de esa fe que tiene la oficina, de ese ojo, porque también lo dijiste muy bien, Miguel, él era parte del dojo. Entonces, el haber sido integrante de ese lugar, lo ubicaba como un gran joven, como un gran proyecto de luchador, pues a largo plazo, lo estaban construyendo totalmente a Benoit. Por eso lo querían sin máscara. ¿No? Por eso lo querían que no figurara como enmascarado, porque tenía futuro, pues, ¿no? Ese era el punto aquí. Y ya que arrojaste un poquito de luz sobre la Super J-Cup, esa tiene calificación del Señor de las Estrellitas de Meltzer. Esa tiene calificación. No sé ni cuántas, pero sé que tiene calificación. Pues es que realmente ese torneo es demasiado alabado por Meltzer. Y ahí sí no, ahí sí le doy la razón, realmente el Super J-Cup es una chulada de torneo, o sea, fueron 2 noches y es considerado uno de los mejores torneos buqueados en la historia de la lucha profesional. Y no estamos hablando de algo muy lejano, fue en 1994. 3 de los 4 que estamos aquí lo pudimos ver. Y 2 de ustedes pues ya tenían pues mucho más uso de razón que Víctor o que yo. Así que pues realmente como recomendación a toda la gente que nos vea, si tienen la oportunidad, revísenlo. Me imagino que debe de estar en el New Japan World. No está en YouTube, pero sí es una chulada de torneo. Yo creo que la primera mitad de los 90 referente a la división de peso junior de New Japan era increíble. Oye, como anécdota, Mike, dentro de ese torneo, cuando le toca luchar con Eddie, le mete una santa patada en la nuca que lo deja noqueado. Entonces Benoit se va a los vestidores para ver qué tenía Eddie Guerrero. O sea, él realmente estaba muy preocupado. Amén de la dureza que tenía como luchador, pues también era un tipo que se preocupaba por sus compañeros. Claro. Y pues en base a esa preocupación, pues nació la amistad de Benoit con Eddie Guerrero. Ahora,
no quiero andar mucho el tema de Benoit en México, puesto que no quiere decir que no sea importante ni significativo, pero yo creo que fue más significativo para nosotros que para Benoit. No quiere decir que con eso no se empapó del estilo mexicano, no quiere decir que no haya ganado algo de experiencia, pero creo que para él, si no hubiera venido a México, hubiera llegado a Japón y hubiera llegado a ECW y hubiera llegado a otra parte. Siento yo, sin menospreciar su paso en la UWA, sin menospreciar a la lucha libre mexicana, pero creo que no es algo tan definitivo o significativo en la carrera de Benoit. Yo me quiero ir a la ECW. La ECW tuvo el lujo de tener a 4 de los mejores performers en el ring: Dean Malenko, Eddie Guerrero, Chris Jericho y Chris Benoit. Pero hablando sobre todo el episodio donde se gana el apodo de Crippler, cuando le quiebra el cuello a Sabu. Para ti, Mike, ¿cómo viste el paso de Benoit en la ECW? Pues voy a hacer una pequeña remembranza primero de su paso por México, aunque fue muy poquito. Como tú decías, romantizamos mucho quizá el paso de Benoit en México, por lo que Benoit se convirtió en un momento, cuando pues ya era un luchador muy conocido, estaba en la WWE, y mucho de la creencia mexicana es de que si vienes a México aquí aprendes y te haces luchador, pero Benoit no venía a aprender a ser luchador, Benoit venía ya siendo un luchador, Benoit era un alumno de Stu Hart. De hecho, perdón que te interrumpa un segundo, el 90% de los luchadores extranjeros que venían en esa época ya venían a enseñar. O sea, yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a las viudas. ¿Cómo es posible que un empresario como Francisco Flores u otro empresario en México traiga gente a aprender? O sea, ¿les vas a pagar por aprender y ponerlo en las estelares? Por favor, si están en las estelares es por algo. Exactamente. Si están luchando por un título, si están exponiendo una máscara con tus máximas estrellas, como fue Canek, como fue un villano tercero, es porque ya sabían. Es porque eran luchadores hechos y derechos. Entonces, esa es una de las falacias, es una de los mitos que tenemos aquí en México. Pero, no. Y es que de hecho eso está muy bien. ¿Por qué? Porque la relación era tripartitaria originalmente entre New Japan, la UWA y WWF. ¿Y qué pasaba aquí? UWA o el Teoría de Cuatro Caminos era la que menos beneficios tenía de esta relación. Porque era la que pues se quedaba con lo poco que las otras dos empresas le podían proveer o le querían proveer. Y la fórmula de la UWA, pues es la base o fue basada en cómo se construye el negocio de la lucha desde, híjoles, hace más de 50 años, que el nacionalismo. Y dentro de todo ese nacionalismo que tenía la UWA para construir a sus estrellas de México contra el mundo, cañonazo México contra el resto del mundo. Canek recibe a fulano, Canek recibe a Owen Hart, Canek recibe a Stan Hansen, Canek recibe a Big Van Vader. Bueno, va a venir un canadiense que viene de Japón. ¿Y qué vamos a hacer? Si él ya fue desenmascarado anteriormente por Liger, y como en ese entonces la prensa especializada no cubría esas cosas, pues hay que desenmascararlo de nuevo. Como lo hicieron con el Tigre canadiense, como lo hicieron con el Scorpio, no recuerdo quién más, vinieron a Owen Hart, o sea, vino mucha gente que su objetivo era venir a perder la máscara porque New Japan ya les estaba preparando un empuje. Y Benoit entraba dentro de esa clasificación de personas. Benoit no vino a perder la máscara porque él fuera peor luchador que el villano tercero. Técnicamente hablando, Benoit era mejor luchador que el villano, pero el villano no iba a perder su máscara porque era el de casa, porque era la estrella y porque lo tenían que cimentar como una estrella. Y Benoit era un extranjero de paso. Lo acabas de decir. Es lo mismo que todas las empresas hacen cuando tienen la cara de la empresa.
básicamente les van a dar todo para potencializarlos o darles ese push, en este caso Canek, que era pues el Hulk Hogan de la UWA y Villano Tercero. O sea, Benoit no iba a necesitar la máscara, Owen Hart no iba a necesitar la máscara. Sabemos aquí el fetiche de la lucha libre mexicana con las máscaras. Entonces, pues fue un beneficio mutuo para todos. O sea, tú, extranjero, canadiense, vienes aquí a de alguna manera aprender un poco el estilo mexicano, te vas fogueando porque sabes que vas a las grandes ligas. Ojo, volvemos a lo mismo para la gente que vaya a ver este podcast. No es menospreciar la lucha libre mexicana, pero siento que hay niveles. Siento que muchos de los luchadores extranjeros sabían que iban a brincar a las grandes ligas. ¿Qué estoy hablando de grandes ligas? Japón y las empresas grandes como en su momento WCW o WWF. Entonces, Exacto. y el beneficio del luchador mexicano era darle ese push y era darle ese trofeo que es la máscara de tal o cual luchador. Val Venis vino a dejarla también aquí a México. Entonces, muchos de esos luchadores sabían que pues era pagar de alguna manera derecho de piso. Exactamente, como dices, era pagar el derecho de piso y por mero sentido común, el villano no puede perder la máscara siendo una estrella de casa contra un extranjero que venía a hacer una gira de un mes, 2 meses quizá, y eran sus giras intermitentes. Venía un mes, se regresaba un año a Japón, venía otro mes, se regresaba otro año a Japón. O sea, no había manera de que el villano pudiese perder la máscara. Pero regresando a lo que tú me decías, y quise hacer este paréntesis del paso de Benoit en México, porque también tiene algo quizá muy poco recordado por la gente. Él tuvo una breve temporada con el Consejo Mundial de Lucha en el 92-93, donde hizo, Dos. donde hizo pareja con Vampiro Canadiense, cuando se hizo la eliminatoria para sacar nuevos campeones en parejas. Pero aquí hay una anécdota. Como bien saben, pues Vampiro Canadiense no es de las personas más queridas en el vestidor. Y en una ocasión mencionaban que su único amigo verdadero en el negocio de la lucha es Black Magic. Vampiro a todos los extranjeros trataba de meterles el pie para que él siguiera siendo la estrella en la Arena México. Se lo hizo a Chris Jericho y también se lo hizo a Chris Benoit. Y por eso a muchos extranjeros no les gustaba trabajar con el Vampiro Canadiense. El mismo Eddie Guerrero lo llegó a mencionar, que trabajar con el vampiro era un dolor de cabeza, porque enfrente estaban planeando la lucha y te decía que iban a hacer todo como tú lo estabas indicando, y a los 5 minutos que salías al ring, el vampiro te cambiaba todo en el ring. Porque él se quería lucir. Aquí yo lo que creo es que con Benoit no se iba a poder lucir si les tocaba trabajar como rivales, porque Benoit pues lo podía estirar y lastimar realmente. Yo creo que también dentro de la movida que hizo el Consejo Mundial de Lucha fue ponerlo con Benoit, al vampiro canadiense, para que los dos pudieran lucir. Obviamente los dos eran carita y eran de buen ver. La única diferencia es que Benoit como luchador era muy respetado por todos, y el vampiro canadiense como luchador pues ponía muchos asientos, ponía mucha gente en los asientos solamente. Fue muy breve su paso en la Arena México. Realmente, Es algo a la inversa del pequeño paso de Chris Jericho con AAA. su 21 lucha en Tijuana con AAA. Pero Esas se hallan en la Deep Web. pero yo creo que, como tú lo dices, Benoit sabía perfectamente que después de Japón su paso era irse a Estados Unidos. Él no hubiera considerado venir a México a trabajar a tiempo completo. México era como una excursión. Y ir a Estados Unidos en una época donde los pesos pequeños no eran top, no estaban arriba, ¿eh? Y aquí quizá viene el porqué de la decisión de Benoit de primero trabajar en Japón antes de tratar de trabajar en Estados Unidos, porque en el 92 tuvo un par de tryouts con la WWF, donde Ted DiBiase era su manager, de la corporación. Y había estado en WCW. También. Tuvo un pequeño WCW, pero pues no se quedó, pues, fue cuando se tuvo que
otra vez a Japón, cuando fue a la ECW, pero sí, es cierto, tuvo un tryout en WWF, y cuántos luchadores no han tenido tryouts en WWF y luego de Muchísimos. repente regresan años después como superestrellas, ¿no? Claro, y pues Benoit no podía entrar al mercado americano, no porque no tuviera la habilidad, sino porque no tenía la estatura. Y al ser muy bajito, tiene el mismo problema que el Dynamite Kid. Son muy vistosos, son muy buenos luchadores, pero al ser bajito, tú no puedes escalar en la cartelera. Por esa razón, pues ellos siguen haciendo la misma técnica o misma tarea que muchos otros luchadores de tener el consumo de esteroides. Aquí yo les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Ustedes consideran que es justificable o que era justificable el consumo de esteroides en décadas anteriores o no era justificable? Porque tiene una implicación muy importante en la salud. Ahí va, voy a darme mi humilde opinión, sobre todo como un niño de los años 80, y Pablo no me va a dejar mentir. No quiero extenderme mucho, pero los años 80 fue una época donde se explotaba mucho la imagen musculosa de un héroe. Lo tuvimos desde los juguetes con He-Man, lo tuvimos en el cine con un Rambo, con un Terminator, ese tipo de héroes dentro de la, por así decir, política de Ronald Reagan de los años 80. Entonces, todo tenía que ser grande, tú tenías que parecer un superhéroe, y sobre todo en la cuestión de WWF, que estaba haciendo su expansión nacional dentro de mediados de los 80, pues obviamente tenías que atender en esa época, no solamente en la lucha libre, sino en la televisión, en el cine, si estabas hablando de un héroe de acción. Y al fin y al cabo los luchadores pues eran héroes de acción, y aparte tan es así que aparecían en los juguetes de acción y se hicieron figuras de acción. No justifico el daño que se hacían los luchadores y lo que conllevó a muchos de ellos a terminar muy mal, pero yo creo que era la tendencia de esa época, y siempre lo he dicho y hemos tenido polémicas. Para mí, para ser primero un luchador tienes que parecer un luchador. En el caso de Chris Benoit, medía 5 pies 11 pulgadas. Eddie Guerrero era todavía más bajito, pero para ellos entrar al mercado americano tenían que meterle porque si no, pues iba a ser ridículo. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy tenemos a un Johnny Gargano, o tenemos a gente, un Pete Dunne, o tenemos a gente muy pequeña y muy delgada, pero que hacen un trabajo excepcional en el ring. Anteriormente no era así. La tendencia era entre más grande, era más llamativo, era mejor. A lo mejor sin llegar a un powerhouse, pero sí tenías que tener un volumen. Vuelvo a decir, no justifico el uso de drogas, no justifico el abuso, pero también otra cosa, Mike. En los años 80 y en los 90 los wrestlers o los luchadores eran auténticos rockstars, en toda la extensión de la palabra. Ah, A lo mejor Benoit no llegaba al grado de un Eddie Guerrero o otros luchadores que se mamaban de alcohol y de drogas para divertirse, pero imagínate, painkillers, esteroides, drogas, alcohol, farra, mujeres, serán unos auténticos rockstars los luchadores en esa época. claro, claro. Y no sé los demás qué opinen referente al uso de los esteroides, porque en la carrera de Benoit, los esteroides siempre estuvieron ahí. Bueno, a ver, tal, ya, le gané al Víctor. Nada más lo menciono brevemente. Pienso que, o sea, lo que pueda ser mi opinión realmente no sé. Creo que no importa mucho. Lo que sí quiero decir es, ubiquémonos en el contexto. Ya Rubén dio un muy buen ejemplo de eso. Pero también el uso de esteroides en la década de los 90, en la década de los 80, no tenía el fundamento que hoy tiene para saber los daños que puede provocar el organismo.
Y si lo tenía, eran investigaciones que estaban apenas como en curso. Y o que se evitaban, precisamente que se bloqueaban, para que no hubiera grandes consecuencias. Allí, entonces, ubicándonos en el contexto, pues era posiblemente una gran necesidad para los luchadores que quisieran sobresalir entre las montañas, ¿no? de hombres gigantescos y mamadotes, pues para poder generar un impacto en lo que ellos hacían, porque su arte no era suficiente en un esquema o en una visión tan fija en los cuerpos desarrollados, ¿no? Entonces, probablemente lo que a gente como Benoit, como Eddie, pues, no sé, lo que era lo que se necesitaba en el momento y lo hicieron, ¿no? Fueron por ello. ¿Y tú, Víctor? Sin que hubiera Sí. mayor. Todo es que también eran grandes, ¿no? Y que no había, bueno, así está, ¿no? Es lo que yo pienso, o sea, era una cuestión del contexto. Hoy es diferente, pero en ese entonces no tenía tanta bronca, no estaba tan satanizado. Claro, sin duda. ¿Y tú, Víctor? Pues eso que dicen de que antes al luchador pequeño era, por hacerlo así, discado. De hecho, en Dark Side of the Ring dicen que él y Chris salieron de WCW, pero ahí se llama esa cuestión porque no les daban las oportunidades ahí, por eso fueron a la WWE. Respecto a los esteroides, pues yo que al menos para alguien como ellos, eran físicos pequeños, sí necesitaban saltar, pero no sé, tengo una opinión muy dividida respecto a los esteroides. No los justifico, mi opinión es tan mal, pero creo que en el contexto que ellos estaban era necesario para verse mentes ante los demás. Yo creo que triple amenaza. Benoit se veía muy pequeño de Michaels o de Triple H. Yo creo que a lo que te refieres, por ejemplo, en el caso del contexto y que decía Pablo, que efectivamente en los años 80, pues no que no fueran perseguidos, pero se hacían investigaciones, por así decir, muy por encima. Pero te voy a decir otra cosa, no es lo mismo o no era lo mismo usar esteroides anabólicos en un atleta olímpico, que era un atleta que competía, o sea, volvemos a lo mismo que hemos dicho del negocio y la lucha libre. La lucha libre no es un deporte de competencia en sí, es un espectáculo, es un performance, entonces es diferente. En el caso de los deportistas de competición y sobre todo a nivel olímpico, pues sí, ya desde los 80 pues, estaba perseguidísimo el uso de esteroides. Está el caso de Ben Johnson, que gana la medalla de oro en los 100 metros para Canadá. Le hacen el control y le quitan la medalla de oro. Y hay otros casos, sobre todo Alemania Oriental, los casos de la Unión Soviética en esos años de la Guerra Fría, que se metían de todo. Digo, lo vimos en Rocky 4, cuando el pinche Drago le metían hasta panditas por las pinches venas al güey, para estar de ese tamaño. Entonces sí, no era lo mismo el uso de esteroides dentro del negocio y la lucha libre. ¿Por qué? Pues porque no era un deporte de competencia real. Era un performance que tenían que tener un artista y ese artista tenía que tener una imagen acorde a lo que se vivía en esos años 80 o acorde a lo que pues requería esa tendencia, ese tipo de mercado de los años 80. Hoy en día pues vemos que se siguen usando, pero pues no al nivel de esos años, y que pues hubo gente que terminó muy, pero muy mal. Yo creo que el caso más conocido, el de Billy Graham, que incluso pues testificó en contra de Vince en el juicio de esteroides del año 92. Claro, sí. Una de las, como dice Víctor, pues de las razones justificables para Benoit, el consumo de esteroides era que no iba a recibir las mismas oportunidades si no tenía un cuerpo voluminoso, porque pues era bajito. Desafortunadamente el negocio en ese entonces todavía no era muy abierto a darle la oportunidad a los luchadores de peso semicompleto en Estados Unidos para poder brillar.
Era sí o sí, tenías que tener cierta altura para poder ser una estrella. Hoy en día han cambiado las cosas. Hace 25 años no hubiéramos visto a un Johnny Gargano, ni siquiera en un pago por evento de WWF o WCW, no hubiéramos visto un Adam Cole. Quizá ellos podrían haber venido a México a trabajar y aquí hubiera sido su prime junto con Japón, pero en Estados Unidos jamás lo hubieran armado. Y aún en Japón iban a estar restringidos a una división pequeña, tú, Sí, claro. también, porque por ejemplo, en la All Japan de los 90s Gente, ¿verdad? de Giant Baba, pues realmente se centraron en sus luchadores grandes, esos Claro. luchadores de peso completo, o sea, Las cuotas los cuatro pilares del cielo pues, eran pesos completos naturales, eran gente grande. Entonces yo creo que ni aún así, yo creo que sí, hubiera sido México el destino para un Johnny Gargano o un Adam Cole. No sé, por ejemplo, si ya nos vamos al paso, digo, no ahondamos mucho el tema de Benoit en la ECW, pero el paso en WCW. ¿Qué le faltó a Benoit? O sobre todo, ¿qué? No sé cómo explicarlo. ¿Qué fue lo que pasó con Benoit en WCW? Tuvo oportunidades titulares, pero entiendo que es la cuestión del tamaño y el peso. Pero, ¿cómo vieron ustedes el paso de Benoit en WCW? Bueno, yo creo que Benoit llegó a la WCW por la relación que mantenían con New Japan, porque ya lo habían visto anteriormente, ya conocían el trabajo de Benoit y de cierta manera ya se podía justificar la adquisición de Benoit, que obviamente él brinca del SW a la WCW netamente por dinero, porque los contratos que estaba ofreciendo Ted Turner en ese entonces a los luchadores eran sumas increíbles de dinero que no ibas a hacer en la SW de Paul Heyman, o no ibas a hacer en Japón, o no ibas a hacer en México, Puerto Rico. Ese es uno de los principales factores por los cuales Benoit brinca a la WCW y se encuentran con un problema, que la WCW estaba sobrepoblada de luchadores y tenía excelentes luchadores, pero la sobrepoblación no les permitía a todos tener oportunidades de poder brillar. Obviamente la WCW tenía un chinguero de programas, Worldwide, Saturday Night, Nitro, WCW Pro. Había veces en las que grababan todo el fin de semana como 3 o 4 programas en los estudios Universal. Y ahí tenían a todos los luchadores. Grababan programa 1, programa 2, programa 3, programa 4. El principal problema de Benoit en la WCW fue que le tocó una época donde la empresa estaba sobrepoblada y ningún luchador de peso semicompleto iba a poder aspirar a tener un título máximo porque estaba Hogan, estaba Randy Savage. Ellos ya tenían caciqueado la parte del evento estelar. Llegó Kevin Nash, llegó Scott Hall, antes estuvo Vader, estuvo Paul Orndorff, estaba Ric Flair. ¿Cómo podías construir a Chris Benoit con personas que podían hacer todo eso? No como luchadores, sino como performers. Y otra cosa, aquí viene una de las principales carencias de Benoit. Como luchador era increíble, pero el micro Benoit era malísimo, no era sólido en su micro, no te podía hacer una promo, no, si tú le preguntas a una persona, dime una promo recordable de Benoit, no te pueden dar una. Sí te pueden citar luchas, y muy buenas, pero una promo recordable de Benoit, no las tiene. Me acuerdo cuando Ni empezaron. en WWE tuvo, Exacto, y me acuerdo cuando incluso estaba en la SW con Paul Heyman, que estaban haciendo lo del
el Crippler, por lo de Sabu, cómo estaban grabando, y Benoit sudaba, estaba así, y estaba hablando, y se hacía así las manos, y se hacía así las manos, le daban muchos nervios. Nunca podría Benoit haber sido estelarista en la WCW por la sobrepoblación, por los juegos del backstage, que no, él no lo podía controlar eso, pero lo que él sí podía controlar era su problema con el micrófono, y Benoit nunca mejoró en el micrófono. Tú tocas ahorita el tema de la sobrepoblación, en WCW. Y el mal buqueo, porque hasta cierto punto no le veo tanto problema a la sobrepoblación. Le veo el problema a la gente que estaba buqueando y a la gente que se encargaba de la programación, por así decirlo. Porque cuando llega Benoit en plena era Attitude y le toca esa transición del fin de la era Attitude a la Ruthless, pues también había una sobrepoblación en WWF, con la pues mal llamada invasión, porque no fue una invasión completa, Claro. pero de repente se llenó un roster bien brutal. Tan es así que Benoit no llega solo, Benoit llega con Malencos, Saturn, Eddie y él, como los Radicals. Entonces, pero ¿cuál fue la diferencia? Que acá en WWE inmediatamente lo fueron buqueando y le fueron buscando un lugar, no precisamente como un estelarista, pero sí como alguien que le daban ya rivalidades. Obviamente las cosas cambiaron, pero yo creo que también a Chris Benoit le afectó mucho en su paso en la WCW, pues tener en contra un booker como lo era Kevin Sullivan, porque obviamente si tú eres una figura de poder, y dentro de ser una figura de poder, pues estás poniendo a tu mujer en un ángulo con otro luchador, y el otro luchador y tu mujer empiezan a tener una relación, pues obviamente, pues yo creo que Kevin Sullivan no se sentía nada cómodo con esa parte. Y, y el tema de Nancy Benoit o de Woman, junto con Kevin Sullivan, también le afectan mucho a la carrera de Benoit, porque Benoit podría haber subido a dar luchas de 5 estrellas cada noche y trabajar con Eddie Guerrero cada noche durante 5 años. Él no iba a subir porque el Booker estaba en su contra, y Kevin Sullivan no quería a Chris Benoit porque Benoit le bajó la vieja, o sea, literal. Le tumbó la vieja. Sí. Oye, otra cosa, para la raza que no ha visto, recuérdame qué evento fue la lucha hubo varias luchas porque tuvo una rivalidad con Kevin Sullivan, inclusive ya cuando Benoit le había tumbado la vieja, cuando ya tenían problemas de backstage. Pero recuérdame qué lucha fue donde llegan, salen y como dos gallos de pelea, no recuerdo. se agarra uno del cuello, se agarra otro del cuello y se empezaron a dar de puñetazos en la cara. No me acuerdo qué evento No fue recuerdo. no me acuerdo si fue un Starcade. Híjole, si fue un Spring Stampede o un Starcade. No lo recuerdo. Pero salen los dos y véanlo, busquen Kevin Sullivan y va a venir, la primera lucha va a ser esta. Y desde el momento que salen, ojo, en esa época no sabíamos lo que había pasado. No estaban las redes, no sabíamos qué rollo. Pero se metieron una santa madriza que me recuerda a aquella lucha de Matt Hardy contra Edge en el SummerSlam, pero ya traían el pedo de Lita. Y los dos salen y se empiezan a dar puñetazos en la cara. O sea, entonces, son de esas pocas luchas en la historia que se volvieron reales. O sea, aún limpiada y lo que quieras, pero son de esas poquísimas excepciones de esas luchas que se dan, ahora sí que con dolo y con un chingo de coraje. Pues es que sí, incluso Pablo ahorita lo indicaba así con las manos. Incluso en vestuarios se terminaron de rifar su tiro, ¿no? Mande. ¿Perdón? Que incluso en vestidores todavía se fueron a romper el hocico, ¿no? ¿Sí, no? No, mira, nomás quería agregar eso ya. Nadie sabe eso. Yo no creo. Tan es así que había un cierto control en los vestidores, aún así siendo WCW. Y luego, sobre todo, pues en este caso, Kevin Sullivan era un superior.
O sea, a pesar de que era un luchador de tiempo completo, pero era el booker y era un patrón y era un jefe. Entonces, obviamente tuvo que haber habido una repercusión para Benoit y para Nancy, para Woman, o sea, porque seamos sinceros, pues se pasaron de chorizo. Pero es que, pues ahí el, el que propició todo eso, pues fue Kevin Sullivan al ponerlos en ese ángulo. Que él puso es que él puso ese ángulo, y él puso ese ángulo y pues a la vieja, seamos sinceros, estaba rica, o sea, y pues aquel vato no era de fierro, y dijo, pues venga, chepa acá, pero pues el vato, pues no, ojo, Benoit ya había sido, Benoit estaba casado, de hecho, cuando Sí. pasó eso con Woman, Benoit estaba casado, porque él se divorcia, si no mal recuerdo, de su primera esposa se divorcia en el 97, 98, y si nos vamos a los años, sí, creo que todavía estaba casado, Chris Benoit es su primera esposa, entonces esto ya se está convirtiendo en un programa de chismes del corazón, pero Pero bueno, yo les hago la pregunta a ustedes tres. Si ustedes hubieran estado en la posición de Benoit con Woman, ¿se hubieran aventado o no se hubieran aventado? es que, mira, entonces, espérate, el problema es que este podcast después lo va a ver mi vieja, entonces no puedo abrir mucho el hocico porque me pone una chinga. Pero mira, no, la neta, ustedes están solteros, yo qué, yo estoy casado. Pues no puedes decir nada, no, es más, no digas nada, nada más con tu dedo apunta sí o no, y ya. No, chingue sus madres, pues total, o sea, pues que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, o sea. No, mira, una cosa es, y lo dijo Eddie en su biografía, cuando él tuvo problemas con ¿Vicky? con Vicky, cuando tenía el ángulo con China, Sí, claro. o sea, Vicky le molestaba y decía Eddie, para mí era muy difícil, inclusive hasta darle un beso a China. De hecho, hubo pocos, o creo que no hubo ni siquiera un beso dentro del buqueo, dentro del ángulo con China. Ajá. Pero pues los luchadores no dejan de ser actores. Obviamente, como un actor de telenovelas, pues llega con otra vieja y lo ves y se acabó, chingue su madre, o sea. Pero también no es uno de plástico, no es uno de fierro, y a lo mejor el Benoit estaba pasando por una situación personal pues vulnerable, Nancy o Woman estaba pasando por una situación vulnerable con Kevin Sullivan, porque dicen que Kevin Sullivan le ponía sus putazos. Entonces, estaban pasando y pues como dicen, la mujer es fuego, el hombre se estopa, llega el diablo, ¡fum! Y sopla y vámonos. Entonces, ahora sí que está cabrón. O sea, yo creo que a lo mejor cualquier otro luchador, porque ha habido ángulos de muchos luchadores con ballets o con otras luchadoras, de que pues están con ellas, pero no necesariamente tienen que terminar en algo. Acá se dio y pues ni modo, y se dio uno de los ángulos más infames de la historia del wrestling con Kevin Sullivan y Benoit. Y pues Woman, ahora sí que la mujer en discordia. ¿Qué hubieran hecho ustedes, Pablo y Víctor? No, Pablo sí se le chinga, míralo, güey. ¿Qué te dije? Te dije. Es hombre de pocas palabras para eso. Hay que traer una vieja abajo del escritorio. Pues es que aunque estamos hablando de la carrera de Benoit, eso también es parte de la carrera de Benoit. O sea, tienes una vieja que está bien buena, con la que estás haciendo un ángulo. Güey, obviamente hay veces que las cosas se dan. Te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo, dentro de ese ángulo, no hacían ni siquiera muchas viñetas. O sea, para la raza que no sabe, los viñetes son, por ejemplo, a diferencia del promo, el viñet se filma en una locación, se hace una cierta historia, bla, 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 que aquí en Monterrey copiaron, y ahorita les voy a decir, precisamente, pero bueno, o se dio antes, creo, pero no hubo, por ejemplo, escenas muy comprometedoras o escenas de cama como las de Mark Henry con alguna otra luchadora, o el mismo Val Venis, hablando en WWF, pero más sin embargo, pues se dio y... Pues es que ellos, por ejemplo, tenían que estar juntos en los aeropuertos y todo eso. O sea, quizá no hacía nada en cámaras, pero el compartir tiempo con otra persona, pues, o sea, generaron un vínculo y ese vínculo, pues, se dio una relación. Y si el otro güey se la madreaba, pues,
tengo entendido que dentro del buqueo tenían que inclusive compartir cuarto. Ah, cabrón. No, pues, o sea, ahí sí, el pendejo fue el Booker. Él solito, él solito, Oye, cagó. güey. Sí, güey, pues Que como lo le, sepa el cabrón. le puse en charola de plato a su señor. Mira, güey. Ujú, sí. O sea, eso es por medio sentido común, que es el menos común de los sentidos. No puedes hacer eso, güey. O sea, Tu ¿qué? vieja, cabrón, cuídala, chingada. Pues sí, no. Y luego aquella que se ve bien cuscota. No, está cabrón. Sí, sí, por ahí también hay pues historias algo turbias de Woman cuando estaba en la SW, que incluso pues se llega a mencionar que durmió con psicosis, o sea, con Nicho, güey. Pero eso, bueno. No me imagino, pinche Sambo, güey, hora de la hora, güey. Pero regresando al tema de Benoit, yo creo que esos fueron los puntos que no le permitieron subir y cuando ya le dejaron subir es porque la empresa estaba muy desesperada para construir estrellas. Ya, y ni siquiera era un pase de antorcha, o sea, digo, te acababan de tener de campeón Jeff Jarrett, a Jeff Jarrett, güey. O sea, y te digo una cosa, sin demeritar a Jeff Jarrett, pero Jeff Jarrett siempre se me ha hecho un luchador pero tan, no malo, porque no es malo, genérico. pero tan genérico, o sea, sí, la palabra, o sea, tan genérico, o sea, vamos, no es un güey que digas, ay, voy a ver una lucha de Jeff Jarrett, o sea, no, güey, o sea, la verdad, ni siquiera como Double J, que salía como un pinche cantante country, güey, allá en WWF. WWF, pues no, o sea, pero pues bueno, te digo, son cuestiones y puntos de vista, ¿verdad? ¿Tú, Pablo? Híjole, es que entramos al tema de lo turbio, ¿no? Es esto, pero, o sea, yo voy de acuerdo, Benoit habrá tenido de enemigo a Sullivan, habrá llegado, habrá estado en la WCW con todas las probabilidades en contra, pero tuvo que brillar, ¿no? Tuvo que llegar a brillar y eso fue lo que también beneficia mucho a su historia como luchador. Quizás no del todo con toda esta movida de Sullivan y Woman, o su esposa, ¿no? Su futura esposa Nancy, y también lo que fue el paso a llegar a WWE, bueno, WWF, ¿no? En ese entonces todavía. Se me hace difícil pensar que dentro de la polémica sea posible que tengas un chance de crecer. No tuvo chance de crecer, pero porque también confiaron en él, porque vieron las capacidades, ¿no? Y es la parte con la que yo siempre me quedo, ¿no? Saber que aún teniendo las probabilidades en contra, siempre pudo abrirse camino. Es una de las cosas por las que lo admiro, ¿no? O sea, entonces, digo, al final es lo que yo con lo que yo me quedaría, ¿no? Ya dejando un poquito la parte de la polémica, que bueno, pues venía con él de la mano, ¿verdad? Pero creo que eso es algo que le benefició el trabajo duro. Claro, claro, sin duda. ¿Y tú, Víctor? Prácticamente lo mismo que dice Pablo, toda esta historia de superación de Benoit, como siempre estamos en contra. Es un ejemplo a seguir si lo ves desde el punto luchístico, muy aparte de su vida personal, obviamente. Pero sí, eso es lo que yo opino de Benoit. Si no, algo que lo frenaba mucho, como ya dijeron ustedes, es el micro, porque era muy seco, era muy tímido y todas las entrevistas lo dicen. Benoit le costaba hasta confiar en otra persona, le costaba ser amigos. Yo creo que, Oiga, yo creo que ahorita que toca ese tema, llego a tener la sospecha de que quizá no era como que introvertido, no era tan expresivo con lo que hacía. y de hecho, Tom Mike en su vida personal lo era, porque si alguien que le cuidaba la espalda ahí en las borracheras era él. De hecho, tengo entendido que él no tomaba alcohol, porque todos los demás se ponían las farras en Japón, estando en New Japan,
y desde las primeras giras, y el que les cuidaba la espalda era él. O sea, no tanto a Jericho, pero sí a Eddie Guerrero, o a los Nasty Boys. Pero, por ejemplo, en el caso de Benoit, o la explosión del micro, o del carisma, porque esa es otra cosa, no solamente el micro, el carisma. O sea, Benoit, pues, era un luchador que de entrada no conectaba con la gente, en el sentido de decir, güey, voy a ver a Benoit porque me atrae, o sea, te atraía su lucha. Tú sabías que una lucha de Benoit iba a estar buena, o sea, en cualquier época. Claro. En México, en Japón, en ECW, en WCW, en WWE, perdón, y decías, ya una lucha de Benoit, sabías que iba a haber madrazos, sabías que iba a haber violencia, sabías que iba a haber X, pero ya, se acabó, a lo que sigue. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, era algo que ya sabías de entrada que iba a estar bueno, pero no es algo que tú estuvieras esperando toda la semana. O sea, tú toda la semana estabas esperando la promo de La Roca. Voy a hablar de WWF. Estabas esperando el promo de La Roca, o estabas esperando la rivalidad de fulano de tal, o estabas esperando el Undertaker, o estabas esperando, o sea, pero no decías, oye, güey, la rivalidad de Benoit, oye, esto de Benoit, oye, esto de Benoit. O sea, inclusive esperabas a un Eddie Guerrero con sus promos o sus viñetas, tanto con Chavo como con Eddie, sobre todo en SmackDown, pero en el caso de Benoit no esperabas eso. O sea, que era algo así como, no quiero usar una palabra, no quiero ser peyorativo, pero algo así como necesario que tenías tú en la casa, una licuadora, un mueble, algo que hacía su función muy bien, pero que no estabas diciendo, voy a llegar a la casa y voy a usar la licuadora. Sí me explico. Claro. O sea, tú llegabas y decías, quiero la tele, güey, o que voy a poner el estéreo, me voy a relajar, la chingada. Usabas la licuadora y esperabas que esa licuadora funcionara para que cumpliera su trabajo, pero no era algo así que te murieras por usar una puta licuadora, güey. En el caso de Benoit, desgraciadamente sí era, güey. O sea, no era ese performer o ese trabajador o ese luchador que tú esperabas ver en esa época y en cualquier otra época. Yo creo que a Benoit le benefició que hubiera dado el brinco a la WWF. Obviamente ellos dan el brinco a la WWF por el problema que tienen con la WCW de que se quieren ir de la compañía y la empresa les da carta abierta de que se puedan marchar, pero como ven, Sin antes que les iban a cortar el cuello. exacto, pero como Benoit no se podía ir como los demás porque era el campeón del mundo, él sí tenía que quedarse en las grabaciones a perder el título mundial que había ganado una noche antes en Sold Out del 2000, me parece que fue. ¿Sí? En No. el 99, 2000, no recuerdo el año, pero fue el pago por evento Sold Out. Sí, pero fue a principios porque ellos llegan en enero del 2000. Y a W. Y posterior a ello, pues ya piden la liberación o piden que les den la liberación y una persona de recursos humanos les dice que no se las va a dar, que les va a cortar el cuello. Perdón, una persona de la oficina de la WCW. Y ellos se quejan con recursos humanos de Turner Broadcasting, Dean Malenko, Chris Benoit, Eddie Guerrero y Perry Saturn. Y gracias a que tienen este comentario de parte de la oficina, pues rompen la cláusula de los 90 días y así es como debutan en Raw. Los radicales, cuando estaba la lucha eran los forajidos los forajidos modernos contra Al Snow y no recuerdo si era D'Lo Brown. No, era Road Dogg, creo. No, pero el Road Dogg era de los forajidos modernos. Sí, cierto, perdóname. Sí, contra Al Snow y no recuerdo quién era el compañero de Al Snow. No recuerdo. ¿No era D'Lo Brown? Creo que sí. O otro cuate. Ay, güey. Esos güeyes. Víctor, googleale, Víctor, ahí. Y pues así se va la llegada de los radicales a la WWF. O sea, en un momento aparecieron de la nada y les empiezan a generar una construcción de ángulos para cada uno de ellos
Y a Benoit lo ponen en la escena estelar luego, y empieza a trabajar con gente como La Roca, o con gente como Triple H, o con gente como Chris Jericho. Y quizá Benoit no era el mejor haciendo promos, pero era tan buen trabajador y un luchador tan sólido que podía hacer lucir a sus rivales. Y para eso lo quería Vince. Es que la diferencia de un buqueo, es a lo que voy. O sea, el buqueo que carecía, aparte de la politiquería que tenía WCW, en WWF era muy diferente. Ahí tenían un buqueo especial para cada uno. O sea, ellos decían, bueno, la fortaleza de este cabrón es su técnica, pero sus carencias es el micro y el carisma. Bueno, vamos a hacer esto con este cabrón. O La Roca decían, bueno, técnicamente no es el mejor, pero el cabrón te aventaba unos pinches promos y tenía un pinche carisma con la gente que, pum, o sea, y es la manera de cómo trabajaban, a diferencia de WCW. La pareja de de Al Snow era Steve Blackman en el debut de los Radicales. Pero sí, así es como pues se da la llegada de los Radicales a la WWF, que pues sí lo podemos considerar como uno de los clavos al ataúd de la WCW. Nunca los aprovecharon, pero tampoco los dejaban ir. Y Benoit en algunas ocasiones mencionó que él prefería trabajar a Japón, estando bajo contrato con la WCW, porque en Japón podía trabajar libremente, que seguir trabajando fechas con la WCW, porque pues era un martirio para todos ellos tener que lidiar con gente como Kevin Sullivan o tener que lidiar con gente como Kevin Nash, que pues no les daba proyección a ese grupo de luchadores. Pero sí, sin duda, pues ya con esto es la llegada de Benoit a la WWF, quizá el lugar donde más brilló, donde más tuvo la oportunidad de lucir. No siempre fue un estelarista, pero sí logró colocarse en una parte media alta de la cartelera. Muchas veces fue retador al título, incluso en contra de La Roca. En una ocasión lo ganó y lo desconoció el comisionado Mick Foley, recuerdo. Así que su reinado no tuvo validez hasta llegar al 2004, donde viene lo que tú mencionas como Los aficionados. el regalo a los aficionados y la premiación por el trabajo duro a Benoit, que es lograr el Royal Rumble. Y posterior a lograr el Royal Rumble entrando con número uno, que la otra persona que lo había hecho era Shawn Michaels, pues coronarse en la edición 20 de WrestleMania con su mejor amigo en el centro del ring. Es uno de los momentos que yo creo se han quedado como más icónicos en la lucha profesional. Ya no están los dos, pero híjole, yo creo que eso es de las imágenes que marcaron a toda una generación de aficionados, al menos yo me incluyo ahí. Ver el final de WrestleMania 20 y ver el paso de Benoit en la WWE, pues fue bien interesante porque pues pudo hacerse de un lugar, aún con las carencias que tenía, y pues hasta la fecha se le sigue recordando como trabajador, como un excelente luchador. No sé qué tengan ustedes como puntos a mencionar de Benoit en su corrida en la WWE, WWF. Perdón, Mike, perdón. No sé qué tengan ustedes como puntos a mencionar de la corrida de Benoit en la WWF y en la WWE. Pues, híjole, es que, como dices tú, de los 4 Radicals, al que se le dio primero la oportunidad por ir por los títulos, pues fue a Benoit.
Eddie desgraciadamente pues sufrió la lesión del codo. Saturn pues la verdad no le ayudaba mucho su personalidad y sí. Y Malenko pues su tamaño, hay que decirlo, o sea, eso no le ayudaba, aunque tuvo pues no el feudo, pero sí el ángulo con Lita, que pues eso le ayudó tanto a Lita como a Dean Malenko. En el caso de Benoit, yo creo que tuvo un paso muy curioso en WWF o WWE, como quieran llamarle. Le dieron la oportunidad muy rápido, sobre todo con Triple H. Yo me acuerdo mucho de la rivalidad con Triple H, más con La Roca con Triple H. Y vaya que Triple H en esa época estaba, pues todavía tenía rastros del Imperio del Mal, que tuvo con Stephanie. Pero yo creo que uno de los momentos o el luchador que mejor potencializó a Chris Benoit y que le debe mucho dentro de su paso en WWF es Kurt Angle. O sea, para mí las luchas con Kurt Angle fueron las mejores, o sea, Mende que tuvo muchas muy buenas, pero la rivalidad, inclusive ese amor-odio que tenían, porque a veces estaban de parejas, sí, claro. Tenían los pusieron de parejas, inclusive teniendo el campeonato de parejas, los güeyes se cagaban, no se querían por la misma competitividad en el kayfabe que tenían Benoit y Kurt Angle, pero para mí, a alguien que le debe, o que bueno, ya no se puede decir le debe, pero que en este caso catapultó mucho a Benoit fue Kurt Angle. O sea, las luchas que tuvieron, sobre todo menciono la del Royal Rumble, que fue si no me recuerdo, fue de 2 a 3 caídas, y la lucha que tuvieron en WrestleMania 17, sí. O sea, fue una belleza de lucha, bien buqueada. De hecho, no nos gustó el final, todos queríamos que ganara Benoit, pero bueno, pues que ganara Benoit, pero pues el ángulo así lo acomodaron para que Angle ganara sujetándole las botargas, o sea, a Benoit, pero yo creo que sí, yo creo que el paso más, o las mejores luchas, y alguien que le ayudó mucho a Benoit fue la rivalidad con Kurt Angle. De hecho, te soy sincero, en esa época nunca nos esperábamos que a Benoit le dieran el campeonato, O sea, la verdad fue algo así como que los tomó por sorpresa. Como dato curioso, un año antes, en WrestleMania 19, Kurt Angle va por el título indiscutible con Brock Lesnar, pero Chris Benoit Kurt Angle estaba lesionado del cuello. De hecho, en varias revistas y en varios foros de internet decían que el que lo iba a suplir era Chris Benoit, en esa lucha con Brock Lesnar, pero que Benoit tenía que ganar y te iba a llegar como campeón indiscutido e iba a perder el título con Brock Lesnar. Entonces, Benoit pudo haber tenido el campeonato indiscutible antes por la lesión de Kurt Angle, cosa que después se arregló. Digo, ya la historia es sabida. Kurt Angle sale y lucha con Brock Lesnar, pero un año antes pudo haber llegado Chris Benoit a ser campeón máximo de la empresa, por cuestiones de salud de Kurt Angle. Igualmente que tuvo muchas luchas, sobre todo de parejas, y pues como dices tú, la corrida que tuvo como el título pesado, que para mí fue un campeón de transición, pero sí, yo creo que para mí el mejor momento de Benoit fue la rivalidad con Kurt Angle. Para ustedes, Pablo. Me gusta, obviamente lo de Angle, pues es lo sobresaliente también, ¿no? De lo tanto que hizo. Me gusta mucho recordar su rivalidad con Triple H, breve, ¿no? Por lo mismo de esta situación transicional, pero el pinche juego sacó las mejores cosas de Benoit, también con Booker T, que ya era un
por el campeonato de los Estados Unidos. Sí. Creo que se aventaron incluso Una una serie de serie. luchas, ¿no? 7 Sí, una luchas. serie de 7 luchas. 5 y 7. 5 y 7. Pero estaban repitiéndolo, ¿no? Porque lo hicieron Ya lo habían originalmente en la WCW. Sí, ya lo habían hecho. Sí. Que exactamente, ¿no? Que ese era el background, de hecho, que tenían la rivalidad y que ambos luchaban como limpios, ¿no? Como técnicos, digamos, Exacto. hasta el momento de la traición de Booker T. Ese me gustó mucho porque creo que dieron luchas muy padres. La historia me agradaba, le daban ese background de WCW y aparte, bueno, pues Booker traía todavía esa credibilidad, ¿no? Que para mi gusto la perdió mucho ¿Por Freddy Booker? con Austin, Steve Austin. Ah, ok. Pero bueno, traía mucha credibilidad como luchador, digamos, técnico, ¿no? Entonces, ahí me agradó bastante. Recordaría mucho eso y bueno, pues lo que ya no se logró porque fue el último careo que tuvo antes de su muerte, el careo con CM Punk, ¿no? Ah. Estaba en plena ascendencia CM Punk, creo que por el título de la ICW. Benoit iba contra Benoit y bueno, pues es lo que se quedó pendiente. Me parecía que tenía mucho potencial eso, ¿no? Night of Champions, ¿no? Iba a ser la lucha. Iba a ser exacto, así es. Y bueno, pues ya no se pudo, pero a mí me daba que eso tenía un potencial bien cabrón. Sí, ¿y tú, Víctor? Pues yo me quedo con todo lo que hizo del Royal 2004, el WrestleMania de la Triple Amenaza, que pues para mí fue lo que más recuerdo de Chris Benoit. Con eso yo me quedo. Yo me acuerdo, sí, para hacer un comentario súper rápido, en la final por el título de los Estados Unidos contra Eddie Guerrero fue Vengeance, me parece, del año 2003, cuando llegan a la final los dos, y Eddie Guerrero se corona campeón, pero también, vaya, qué pedazo de lucha nos dieron. ¿Sabías que poner a Guerrero y a Benoit en un mismo ring como rivales? Pues era éxito asegurado para los fans de la lucha. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiera hecho Chris Benoit para su consideración después de su paso por la WWE? Porque estamos completamente de acuerdo que, o al menos de mi parte, que él no seguiría trabajando para WWE, hubiera hecho otras cosas. Estuviera en AEW ahorita. como Dean Malenko, panzón y pelón. Estuviera en contra de Chris Jericho, estuviera como amigo y asesor de MJF. Podría ser. No creo, fíjate que no lo veo tanto de ese lado, pero sí creo que estuviera trabajando en AEW. En la oficina. Igual Eddie estuviera en AEW, te lo puedo asegurar. Y él sí hubiera sido parte de algún ángulo ahí en AEW, claro. Te lo puedo asegurar, pero bueno, estaría trabajando quizá no tanto como un booker, a lo mejor como un trainer, ahí en AEW, pero evidentemente iba a estar ahí trabajando. O sea, es gente que no iba a dejar el negocio de la lucha libre del wrestling. Claro. Yes. Yo creo que a lo mejor para mi gusto, a lo mejor se habría ido a levantar un poquito Ring of Honor o ser un asesor en New Japan. Él dejó muy buen sabor de boca en New Japan y yo creo que una copa tan prestigiosa como la J-Cup o un torneo como el Best of Super Juniors habrían tenido habría hecho alguna presión. Yo estoy de acuerdo que no estaría trabajando para WWE, estaría más bien pues, siendo un chingón en otro lado. Oye, para apuntar, imagínate un Chris Benoit ¿contra el Negro Navarro? No, cállate, no, el pinche Negro Navarro, según las viudas, le iba a enseñar a Benoit. No, iba a apuntar, y ahora sí que como punto final de mi parte, la situación en WWE. Hoy en día salió despedida una escritora que fue contratada
para escribir ciertos ángulos y ciertos libretos en WWE. Ella se dedicaba, de hecho era una comediante, se dedicaba a ser escritora en WWE. En un podcast se le ocurre decir que pues ella no sabía nada de lucha. De hecho le decía Bobby Ashley en lugar de Bobby Lashley. Y pues regó el tepache diciendo que pues no necesitaba saber de lucha para ser escritor en WWE. ¿A qué voy con esto? Yo creo que evidentemente Chris Benoit no iba a trabajar en WWE más en estos tiempos, sabiendo el tipo de competidor que era y la mentalidad old school que tenía. Entonces yo creo que sí, como dice Pablo, si no era en AEW, evidentemente iba a estar en Japón trabajando, asesorando, si tú quieres, haciendo alguna aparición esporádica. Digo, estamos hablando que hoy en día pues tendría arriba de 50 años, 50 y tantos años. Quién sabe, a lo mejor la condición física le daba quizá para una que otra lucha. Pues ya hace 2 años vimos a Satoru Sayama luchando. Si hace poquito se acaba de retirar Liger hace poco más de 1 año, entonces ¿quién no te dice que hubiera tenido una corrida por allá Chris Benoit en Japón? Luchando, no necesariamente como asesor. ¿Tú, Víctor? Yo ya lo vería como Booker, quizás en NXT, en el roster principal, ¿no? Quizás hubiera en NXT. Es A cierto, lo mejor, como dicen, en New Japan o en W, pero como luchador yo ya no lo veo por todo su historial de lesiones, que principalmente por golpe en la cabeza. Pues sí, sin duda. Pues sin duda hablar de Chris Benoit como luchador y como el legado que dejó en el ring solamente, pues no podemos negar las aportaciones que le hizo al mundo de la lucha. Creo que nosotros no somos quien para emitir un juicio acerca de lo que sucedió o no sucedió porque no sabemos realmente, o esa es mi perspectiva personal. Pero honestamente como luchador a Chris Benoit pues sí lo admiré y lo admiro mucho. Él fue uno de los luchadores por los cuales conocí el estilo japonés, por los cuales comencé a ver New Japan. Así que pues al luchador Chris Benoit, pues sí fue un excelente trabajador sobre del ring. No sé si tengan algo más que agregar para que terminemos la emisión de hoy. No, pues nada, yo creo que igual, como dices tú, Mike, profundizar ya en lo que pasó, pues no tiene caso. No somos nadie para juzgar. Y solamente los que estuvieron en esa casa pues saben lo que pasó. Igual, lo vuelvo a afirmar, nunca estuvo en mi top 10, pero más sin embargo, yo sabía la clase de luchador que era, de trabajador, de performance dentro del ring. Y querer negar o borrar el legado de Chris Benoit en el ring, pues es como querer borrar el legado de un Michael Jackson. También si tenía uno problemas con su vida privada, pues no podías negar la calidad musical que tenía un Michael Jackson, o lo que le dio al mundo un Freddie Mercury, amén de su postura o sus inclinaciones, Claro. o no sé, es decir, algún otro artista. Entonces, para mí era un artista dentro del ring, era alguien que quizá puso, como dices tú, para mucha de nuestra generación conocimos el puro wrestle y el strong style por Chris Benoit antes de conocer el strong style. Claro. Bien. Yo nada más diría, si quieren hablar de Chris Benoit, vean sus luchas. Él era luchador, antes que todo, y eso es lo importante, ¿no? Y ahí quede. Exacto. ¿Tú, Víctor? Pues su vida personal muy aparte, como luchador excelente, quizás uno de los mejores de la historia,
físicamente hablando. El cierre no se puede negar todo lo que hizo en el ring. O sea, lo comparó con otros deportistas, como él dijo, como Maradona o muchos por ahí que tuvieron pues vidas personales polémicas, pero que hicieron en su respectivo deporte o industria, pues de admirar, y a la fecha pues todavía muy reconocido. Claro. Pues Solamente eso. les agradecemos a todos nos hayan acompañado. El programa de hoy estuvo muy bueno. Que tengan muy buena noche. Hasta la próxima. Saludos. Este podcast fue patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas.